El comandante Jack Morrison miró hacia el enorme techo curvo de la Cámara del Consejo Galáctico. La sala estaba diseñada para hacer que cualquiera que estuviera en el centro se sintiera pequeño. Hoy funcionaba. Jack se quedó solo en la plataforma circular a su alrededor, con lágrimas en los ojos, sentados representantes de 17 especies alienígenas. Ninguno parecía feliz. El aire se sentía frío contra la piel de Jack. Se alisó el uniforme azul e intentó mantenerse erguido. No solo se representaba a sí mismo, sino a toda la humanidad. El alto consejero Zixabon se levantó del asiento central. El cuerpo del alienígena era largo y delgado, con 6 extremidades que se movían con suaves movimientos. Su piel cambiaba ligeramente de color al hablar, añadiendo énfasis a sus palabras. Comandante Morrison de la Tierra, ha sido convocado ante este consejo para escuchar nuestro juicio, dijo Zixabon. Su voz fue traducida a través del auricular de Jack. Durante 3 décadas, hemos observado la expansión de la humanidad en el espacio. Hemos visto crecer sus colonias y sus naves alejarse de su mundo natal. Jack guardó silencio. Sabía lo que venía. El equipo diplomático le había advertido antes de ser enviado como representante de la Tierra. Su especie se mueve. Demasiado rápido, continuó Zixabon. Consumes recursos a un ritmo alarmante. Tus capacidades militares crecen a pesar de nuestras recomendaciones de moderación. Tus transmisiones culturales muestran un historial de violencia e imprevisibilidad en la Cámara. Otros miembros del Consejo asintieron o hicieron gestos de acuerdo equivalentes a los de su especie. El representante del taladro, una criatura rechoncha cubierta de lo que parecía corteza, tamborileó con sus dedos de madera sobre el escritorio. Los 5 ojos de los delegados de Mueller parpadearon en secuencia, señal de su creciente impaciencia. Jack había preparado un discurso para defender a la humanidad, pero el Consejo no le había dado permiso para hablar. Esto no fue un juicio, fue una sentencia. La humanidad ha mostrado una agresión más allá de los parámetros aceptables, declaró Zixabon alzando 2 de sus extremidades. Tu expansión militar, el consumo de recursos y tus patrones de comportamiento impredecibles representan un riesgo inaceptable para la estabilidad galáctica. La sala del Consejo se sumió aún más en el silencio. Jack podía oír el suave zumbido de los recicladores de aire y el distante sonido del agua, fluyendo a través de canales decorativos bajo el suelo. Por decisión unánime de este Consejo, la humanidad queda exiliada de todos los territorios galácticos reconocidos. Las palabras impactaron a Jack como un golpe físico. El exilio es el peor resultado posible. Eliminarás tu presencia de todas las rutas comerciales establecidas. Colonias y puestos de avanzada dentro de un ciclo estándar. Zixabon. La continua violación de estos límites se considerará un acto de guerra contra todas las especies del Consejo. Jack finalmente recuperó la voz. El Consejo no puede hacer esto. Hay más de 12.000 millones de humanos en 27 mundos moviéndose. La decisión es definitiva. Un corpulento consejero reptil, de segundo nivel, interrumpió. Tu especie recibió admisión provisional en la Sociedad Galáctica. Ese privilegio ha sido revocado. ¿A dónde se supone que debemos ir? Jack preguntó, su voz resonando en la cámara. La piel de Zixabon se onduló con patrones azul oscuro. Las regiones más allá del límite exterior no están bajo la jurisdicción del Consejo. Los de su especie pueden establecerse allí si lo desean. Jack sabía lo que eso significaba, la periferia, un espacio inexplorado con peligros desconocidos y pocos mundos habitables. Las regiones que la especie del Consejo había considerado que no merecían su tiempo. Tienen un ciclo para completar la retirada, dijo Zixabon con firmeza. Esta sesión ha concluido. 1 a 1, los miembros del Consejo se levantaron y abandonaron sus puestos. Ninguno miró a Jack. Para ellos, la humanidad ya se había ido. El viaje de regreso de Jack a la Tierra tardó 3 días. 3 días pensando en cómo comunicarles a los líderes mundiales que la humanidad había sido expulsada de la civilización galáctica. 3 días preguntándose si debían oponerse a la decisión, sabiendo que una guerra con 17 especies avanzadas significaría la extinción. Cuando su nave aterrizó en Ginebra, sede del Gobierno Unido de la Tierra, un grupo de funcionarios esperaba. La presidenta Diane Powell estaba al frente. Su rostro ya demostraba que sabía que la noticia era mala. Votaron por el exilio. Jack dijo simplemente al bajar de la rampa. Los hombros de la presidenta se hundieron ligeramente, pero su expresión se mantuvo firme. Entonces tenemos trabajo que hacer. Ven conmigo. Dentro del complejo gubernamental,
Líderes mundiales y comandantes militares se habían reunido en la sala de crisis. Algunos asistieron a través de proyecciones holográficas desde sus partes del mundo. Todos los rostros se giraron hacia Jack cuando entró. El comandante Morrison confirmó lo que indicaban nuestros canales diplomáticos. El presidente Powell anunció que el Consejo Galáctico votó por exiliar a la humanidad de todo el espacio del Consejo. Tenemos un ciclo estándar de aproximadamente 14 meses terrestres para retirarnos por completo. La sala estalló en voces furiosas. Deberíamos luchar. No pueden obligar a miles de millones de personas a reubicarse. ¿Qué pasa con nuestras colonias en Próxima y Tahiti? La presidenta Powell levantó la mano para pedir silencio. Luchar no es una opción. El poder militar combinado del Consejo nos aplastaría. Debemos concentrarnos en la supervivencia. Ahora se giró hacia una gran pantalla. Mostrando un mapa de los territorios conocidos del Consejo Espacial, marcados en verde, cubriendo la mayor parte de la galaxia cartografiada, un delgado borde amarillo mostraba zonas neutrales, y más allá, vastas áreas rojas representaban el espacio inexplorado. La franja. Siempre supimos que esto podría suceder. El presidente dijo que las especies más antiguas nunca nos aceptaron del todo. Demasiado diferentes, demasiado ambiciosos, demasiado humanos. Miró a su alrededor. Por eso. Hemos tenido planes de contingencia. Ahora activamos el plan diáspora. La pantalla cambió para mostrar una compleja serie de movimientos de naves y asignaciones de recursos. Tenemos 14 meses para reunir todo lo que podamos y trasladar a nuestra gente a las zonas seguras designadas más allá del espacio del Consejo. El secretario de Defensa, Greg Bennett, explicó, todas las naves que tenemos se usarán para transporte. A todos se les permitirá un contenedor personal. Todo lo demás va al Fondo Común de Recursos. Jack observó cómo los rostros en la sala mostraban la gravedad de lo que estaba sucediendo. La humanidad se veía obligada a empezar de nuevo. Durante las siguientes semanas, la noticia se extendió por la Tierra y sus colonias. Las reacciones variaron del pánico a la ira y a una determinación sombría. Algunas personas sugirieron esconderse en zonas remotas del espacio del Consejo. Otros querían apelar a la ayuda de alienígenas individuales. Especies que habían sido amigables con los humanos, pero a medida que la realidad se asentía, la mayoría de la gente comenzaba a prepararse. La Tierra había enfrentado desastres antes de la crisis climática, pandemias, guerras por los recursos, cada vez que los humanos se habían adaptado y sobrevivido. Esto no sería diferente, solo que a una escala mucho mayor. 3 meses después de la decisión del Consejo, las primeras naves coloniales partieron hacia la periferia. Llevaban no solo personas, sino también semillas, animales, equipo industrial y archivos culturales. Si la humanidad tuviera que empezar de nuevo, traerían consigo lo mejor de su mundo. Jack Morrison fue asignado para supervisar la evacuación de las colonias de Próxima. Mientras observaba a las familias abordar las enormes naves, se preguntó qué les aguardaría en las regiones desconocidas del espacio. «Lo haremos funcionar», dijo una voz a su lado. Fue la doctora Lily Carter, una de las principales xenobiólogas de la Tierra. El Consejo cree que nos están castigando, pero en realidad nos han liberado. Jack la miró inquisitivamente. Piénsalo, continuó ella. No más regulaciones del Consejo sobre el desarrollo tecnológico. No más restricciones sobre en qué mundos podemos asentarnos. Podemos construir algo nuevo, algo mejor por primera vez desde que nos presentamos ante el Consejo. Jack sintió una chispa de esperanza. La humanidad no estaba llegando a su fin, sino que se veía obligada a transformarse a medida que la evacuación continuaba. Esa chispa comenzó a extenderse. El exilio no era el final, era solo el principio. Pasaron 5 años desde el éxodo forzado de la humanidad del espacio del Consejo. Lo que comenzó como una huida desesperada se había transformado en algo inesperado. Los humanos no solo sobrevivían al margen, sino que encontraban oportunidades que la especie del Consejo había pasado por alto durante siglos. El doctor Alan Ward salió de su laboratorio en el mundo colonial de Nuevo Horizonte y miró hacia el extraño cielo púrpura. El aire tenía un ligero olor dulce debido a la vegetación nativa. Cuando llegaron las primeras naves, este mundo se consideraba apenas habitable. Ahora albergaba a más de 200.000 personas en un asentamiento en crecimiento. Alan regresó al interior, donde su equipo esperaba en la sala principal. En la mesa de visualización, un holograma mostraba patrones de energía arremolinados, recogidos de una nebulosa cercana. Las lecturas son consistentes, dijo su asistente Lisa Chen.
Estas señales energéticas no coinciden con nada en nuestra base de datos preexilio. Alan asintió mientras estudiaba los patrones. La nebulosa que orbitaba New Horizons producía flujos de energía nunca antes vistos por los humanos en el espacio del Consejo durante 3 años. Allen y su equipo habían estado estudiando estos patrones y ahora estaban cerca de un avance. Las naves del Consejo usan puertas plegables para viajar más rápido que la luz. Alan explicó a los nuevos miembros del equipo que su sistema crea agujeros de gusano temporales entre puntos fijos, por lo que tienen esas enormes estructuras de puertas alrededor de sus mundos principales. Manipuló el holograma que muestra cómo se podría canalizar la energía de la nebulosa. Este patrón de energía sugiere que podríamos crear un efecto de deslizamiento, una forma de deslizarnos entre el espacio sin puertas fijas. Si estoy en lo cierto, nuestras naves podrían ir más rápido y más lejos que cualquier otra que el Consejo haya encontrado. En el asentamiento, en el edificio gubernamental, la directora de la colonia, Nancy Baker, revisó los informes de los otros puestos de avanzada humanos dispersos por la periferia, 17 colonias. Se habían establecido hasta el momento, con más fundaciones cada año. La comunicación entre ellos era difícil sin acceso a la red de retransmisión del Consejo, pero las colonias se estaban adaptando. Su asistente, Ryan López, entró con una tableta de datos. El director. Acabamos de recibir un mensaje de la estación Siri. Su ingeniero jefe hizo un descubrimiento. Nancy tomó la tableta y leyó el informe. La ingeniera Susan Kelly había descubierto que ciertos minerales, abundantes en la periferia, podían combinarse para formar aleaciones con propiedades notables, más fuertes, más ligeras y más resistentes al calor que los materiales estándar. Susan ya había utilizado estas nuevas aleaciones para mejorar el equipo minero. Desarrollo en la estación Siri. Esto podría cambiarlo todo. Nancy dijo, envíen copias de esto a todos los centros de fabricación de colonias. El exilio había obligado a la humanidad a innovar o perecer sin acceso a las redes comerciales ni a la tecnología del Consejo. Los humanos tenían que encontrar sus propias soluciones a los problemas. De muchas maneras, esto se había convertido en su mayor fortaleza en los confines del espacio humano. El puesto militar Sentinel vigilaba cualquier intrusión del Consejo. El coronel Frank Wilson se encontraba en el centro de mando observando cómo su equipo rastreaba los movimientos de las naves cercanas. Se acerca una nave desconocida. El señor informó que la teniente Grace Adams no coincide con ninguna firma del Consejo. Frank tensó las posiciones defensivas. Se preparan para un posible enfrentamiento. La tripulación se movió con práctica y eficiencia, preparando las armas de los puestos de avanzada. Desde el exilio, esperaban que el Consejo enviara naves para asegurar que los humanos permanecieran dentro de sus límites. Señor, están transmitiendo un mensaje. Grace dijo, solo audio. Frank asintió. Escuchémoslo. Una extraña voz musical llenó el centro de mando. Nave humana. Soy el capitán Cal de la nave Vidiana Sunwin. Buscamos contacto pacífico. Frank intercambió miradas de sorpresa con sus oficiales. Los vidianos eran una especie parecida a un pájaro, conocidos por su biotecnología avanzada. No eran miembros del Consejo, pero solían estar alineados con las políticas del Consejo. Tras un cuidadoso escaneo, se confirmó que la nave estaba sola y ligeramente armada. Frank permitió que una pequeña delegación atracara. El capitán vidiano era alto, con plumas iridiscentes y una mirada aguda e inteligente. Hemos observado a los de su especie con gran interés, dijo Catal cuando se encontraron en la sala de conferencias del puesto de avanzada. Muchos pensaron que no sobrevivirían al exilio, pero aquí están, estableciendo colonias y desarrollando nuevas tecnologías. Frank se mantuvo cauteloso. ¿Qué los trae a nuestro espacio? El capitán Catal hizo un gesto con sus brazos alados que parecía indicar apertura. El Consejo no representa a todas las especies de la galaxia. Muchos de nosotros, especialmente las civilizaciones más jóvenes, nos hemos cansado de sus restricciones y del rígido control sobre el intercambio de tecnología. El capitán vidiano se inclinó hacia adelante. Proponemos un acuerdo comercial. Su gente ha demostrado una notable adaptabilidad y habilidades de ingeniería. Ofrecemos nuestro conocimiento de sistemas biológicos y medicina. Esto fue inesperado. Ninguna especie no humana había buscado comerciar con los humanos exiliados antes de que Frank contactara con Nuevo Horizonte. Inmediatamente, y en cuestión de días, llegaron representantes diplomáticos para reunirse con los vidianos. La llegada de los vidianos marcó un punto de inflexión. En cuestión de meses,
Dos especies no pertenecientes al Consejo contactaron con los Aridu, una especie acuática con técnicas avanzadas de minería submarina, y los comerciantes Nomari que operaban en los espacios entre territorios establecidos en Nuevo Horizonte. Se estableció un pequeño puesto comercial específicamente para el comercio interespecies. Donde antes los humanos se sentían aislados y solos en la galaxia, ahora encontraban aliados entre otras especies que existían al margen de la influencia del Consejo. A medida que la noticia del exitoso contacto alienígena se extendía por las colonias humanas, una sensación de posibilidad reemplazó la amargura del exilio. La humanidad no solo sobrevivía, sino que comenzaba a prosperar. El equipo de Alan Ward logró su avance en el tercer mes del sexto año de exilio. Su prototipo de motor Slipstream movió con éxito una pequeña nave no tripulada más rápido que cualquier nave humana. La prueba se mantuvo en secreto de sus nuevos socios comerciales alienígenas hasta que se pudieran realizar más pruebas. Sin embargo, las implicaciones fueron enormes. En su oficina, la directora Nancy Baker recibió la noticia con un optimismo cauteloso: si esto funciona para naves más grandes, podremos conectar nuestras colonias con mayor eficiencia que nunca, tal vez incluso explorar más allá de los límites actuales. Esa noche, mientras el extraño cielo púrpura de New Horizons se oscurecía a un índigo profundo, Nancy salió al balcón del edificio gubernamental bajo ella. Las luces de la colonia se extendían en patrones nítidos a lo lejos. Podía ver el barrio alienígena donde los visitantes vidianos y Nomari habían establecido viviendas temporales. Una estrella fugaz cruzaba el cielo. En realidad, una nave de suministros descendía hacia las plataformas de aterrizaje de la colonia. Nancy pensó en lo lejos que habían llegado en solo 5 años. El Consejo Galáctico pretendía castigar a la humanidad, dejándola luchando los confines del espacio civilizado. En cambio, los humanos estaban creando algo nuevo. Las colonias estaban creciendo. Surgían nuevas tecnologías. Se formaban alianzas. Lo que había comenzado como exilio se estaba convirtiendo en la base de algo que algún día podría rivalizar con el propio Consejo. Nancy sonrió al ver aparecer las luces de otra nave. En el cielo que se oscurecía, el Consejo había cometido un grave error de cálculo al expulsar a la humanidad. No entendían la capacidad humana de adaptación. No se dieron cuenta de que los desafíos a menudo sacaban lo mejor de las personas en los laboratorios, talleres, puestos de avanzada y asentamientos recién fundados en todo el espacio humano. Las semillas de un futuro imperio estaban echando raíces. No un imperio construido sobre la conquista, sino uno fundado en la innovación, la cooperación y el inquebrantable espíritu humano. 20 años. Habían pasado años desde que el Consejo Galáctico exilió a la humanidad. Lo que comenzó como colonias dispersas que luchaban por sobrevivir se había convertido en una red de mundos prósperos. Los rudimentarios puestos de avanzada de los primeros días eran ahora ciudades bulliciosas. Las naves con el nuevo motor de deslizamiento se movían libremente entre asentamientos humanos, cubriendo en días distancias que las naves del Consejo tardarían semanas en recorrer. La almirante Olivia Bennett se encontraba en el puente de la Defiant, la nave insignia de la creciente flota de la humanidad. A través de las grandes ventanas, observó cómo los drones de construcción pululaban alrededor de una enorme estación orbital sobre Nuevo Horizonte. La colonia se había convertido en la capital no oficial del espacio humano, hogar de más de 2 millones de personas. Las secciones finales estarán listas a finales de mes, dijo su oficial ejecutivo, el comandante Kate Davis. Cuando esté completa, la estación Horizon podrá atracar más de 40 naves a la vez. Olivia asintió con satisfacción. La Defiant era la nave más nueva y más grande de lo que ahora se llamaba la flota de defensa Fringe. Cuando se construyeron las primeras naves, eran naves simples improvisadas con cualquier cosa. Los materiales estaban disponibles. La humanidad contaba con astilleros adecuados que producían naves que incorporaban tecnologías de todos los miembros de la Alianza. Esto fue otro factor que cambió lo que comenzó como un comercio informal con los vidianos, que se había convertido en una coalición formal de especies. La Alianza Franja ahora incluía 12 especies no humanas, todas unidas por su deseo de liberarse de las restricciones del Consejo. Almirante, recibimos un mensaje prioritario de la oficina diplomática, dijo la oficial de comunicaciones. Olivia frunció el ceño. Comuníquelo a mi sala de espera en la privacidad de su pequeña oficina. Olivia activó el canal seguro. El rostro de Ben Foster, el jefe diplomático de la humanidad, apareció en la pantalla. Almirante, hemos detectado una nave diplomática del Consejo acercándose al límite exterior del espacio de la Alianza. Ben dijo sin preámbulos, solicitan permiso para entrar en nuestro territorio y reunirse con nuestros líderes.
Esto era inesperado en 20 años. El Consejo había mantenido una estricta política de ignorar a los humanos exiliados y su creciente alianza. Oficialmente, los territorios de la Franja no existían en los registros del Consejo. ¿Qué quieren? Olivia le preguntó a Ben, quien se encogió de hombros. No dirán solo que traen una propuesta importante del Alto Consejo. Los escoltaré personalmente. Olivia decidió que se encontraran con la Defiant en el punto de encuentro 3 días después. Olivia se encontraba en la plataforma de atraque de la Defiant mientras la elegante nave del Consejo aterrizó. Era más pequeña de lo que esperaba. Claramente construida para la velocidad en lugar de la intimidación, el diseño de la nave era típico de la especie mitrana. Uno de los miembros de rango medio del Consejo. La escotilla de la nave se abrió y emergió un alienígena alto y delgado. Su piel tenía un brillo plateado y sus 4 ojos parpadeaban rítmicamente mientras inspeccionaba la plataforma de atraque. Soy Trilmatch, enviado especial del Consejo Galáctico. El alienígena dijo. Su traductor convirtió los clics y silbidos de su lengua materna en un inglés fluido. Gracias por permitir esta reunión. Olivia mantuvo una expresión neutral. Bienvenido a bordo de la Defiant. Soy el almirante Bennett y lo escoltaré a Nuevo Horizonte para su reunión con nuestros líderes durante el viaje a Nuevo Horizonte. Trilmatch permaneció en los aposentos de invitados. Solo una vez, Olivia solicitó un recorrido por la nave. Declinó cortésmente alegando protocolos de seguridad. La verdad era que no quería que el representante del Consejo viera demasiados avances tecnológicos en Nuevo Horizonte. El presidente Gabriel Martínez esperaba al inusual visitante. La oficina presidencial estaba ubicada en una torre que dominaba la plaza central de la colonia. A través de las ventanas, la extensa ciudad no mostraba señales de sus humildes comienzos como un puesto de avanzada en dificultades. Jack Morrison, ahora un anciano de cabello blanco, se sentó junto al presidente tras servir en numerosas misiones diplomáticas. Jack se había convertido en el ministro de Relaciones Interespecies. Su experiencia con el Consejo hizo que su presencia fuera valiosa para esta reunión. Cuando Trilmatch entró en la oficina, sus ojos se enfocaron inmediatamente en Jack. Comandante Morrison. Han pasado muchos años. La expresión de Jack permaneció impasible. Ahora soy el ministro Morrison y sí, han pasado 20 años desde que su consejo nos exilió. El presidente Martínez señaló los asientos dispuestos en círculo, un formato que los humanos habían adoptado de los vidianos para indicar igualdad en las discusiones. Por favor, enviado, díganos por qué el consejo ha roto su largo silencio. Trilmatch se acomodó en la silla especialmente diseñada. La galaxia ha cambiado desde el decreto de exilio. El Consejo ha observado la creciente influencia de su alianza. Sus desarrollos tecnológicos no han pasado desapercibidos, en particular su nuevo método de viajar más rápido que la luz. El alienígena colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa entre ellos, que proyectaba un mapa holográfico de la galaxia. El espacio del Consejo estaba marcado en azul. El territorio de la Alianza en verde. El Consejo propone un acuerdo mutuo. Trilmatch continuó. Derechos comerciales limitados y un pacto de no agresión en intercambio. Solicitamos acceso a su tecnología Slipstream. Un pesado silencio llenó la sala durante 20 años. El Consejo había fingido que la humanidad no existía. Ahora querían los beneficios de la innovación humana sin reconocer su error. Jack se inclinó hacia adelante. Nos exiliaron cuando pensaron que éramos débiles. Ahora buscan beneficiarse de nuestra innovación sin admitir su error. El presidente Martínez estudió al enviado alienígena. La tecnología que solicita se desarrolló después de nuestro exilio, utilizando recursos encontrados en territorios que usted consideró inútiles. ¿Por qué deberíamos compartirla? La piel de Trilmatch se erizó en señal de incomodidad. El Consejo reconoce que es necesario ajustar nuestra relación. Este acuerdo sería el primer paso hacia la normalización. Normalización. Jack repitió, no igualdad. No admisión de que el exilio fue injusto. El presidente se puso de pie y caminó hacia la ventana de abajo. Los humanos se movían por la plaza junto a los vidianos, Nomari y otras especies de la Alianza. Los niños jugaban cerca de una fuente. Algunos humanos, otros con plumas, escamas o extremidades adicionales. Hace 20 años, nos expulsaron. Martínez dijo sin girarse. Esperaban que luchar y desvanecerse en las regiones vacías del espacio. En cambio, construimos esto. Señaló la vista, no solo ciudades y naves, sino una comunidad de especies que eligen la cooperación sobre el control.
Se giró para encarar al enviado. Consideraremos su propuesta, pero... Debo ser honesto. Es poco probable que los términos, tal como se establecen, sean aceptables para nuestros socios de la Alianza. Sus 4 ojos. Parpadeó rápidamente. Esta oferta es solo para la humanidad. Las otras especies no. No hacemos tratos por separado. Jack interrumpió. La Alianza funciona como una unidad. Eso es algo de lo que su consejo podría aprender. Después de la reunión, mientras la nave del consejo partía, Jack y el presidente Martínez estaban en la plataforma de observación de la torre de gobierno. Temen. Jack dijo simplemente que la tecnología de la corriente de deslizamiento amenaza su control de las rutas de viaje y han escuchado los rumores. El presidente asintió. Los informes de inteligencia muestran una creciente inquietud en el espacio del Consejo. 3 especies de nivel medio han enviado representantes no oficiales para aprender sobre la estructura de nuestra alianza. A lo lejos, una enorme nave se alzaba del puerto espacial. Su casco brillaba a la luz del sol mientras se preparaba para saltar a la corriente de deslizamiento. De costado, estaba pintada, no solo la insignia de la Tierra, pero también los emblemas de todos los miembros de la Alianza, un recordatorio visual de que la humanidad ya no estaba sola. El Consejo creía que el exilio sería nuestro fin. Jack dijo que nunca imaginaron que sería el comienzo de su propio declive. El presidente sonrió levemente. Y ciertamente nunca imaginaron que, al intentar contenernos, nos liberarían para construir algo más allá de su imaginación. Mientras la nave del Consejo desaparecía en la distancia, los 2 hombres volvieron su atención a la ciudad bajo el corazón de un poder creciente que pronto obligaría a la galaxia a reconsiderar todo lo que creían saber sobre las especies que una vez habían abandonado. Habían pasado 40 años desde el exilio de la humanidad. El pequeño grupo de colonias en dificultades se había convertido en la Alianza Fringe, una poderosa coalición de 23 especies con los humanos como sus líderes no oficiales. El Nuevo Horizonte había sido renombrado Concordia, lo que reflejaba su papel como lugar de encuentro de muchos pueblos diferentes unidos por un propósito común. Emma Reyes, la primera ministra de la Alianza, se encontraba en el gran salón de la Asamblea. A diferencia de la disposición escalonada de las cámaras del Consejo Galáctico, la Asamblea de Emergencias fue diseñada como un espacio circular donde se sentaban todos los representantes. Al mismo nivel, ninguna especie fue colocada por encima de otra. Los informes de nuestras estaciones fronterizas están confirmados. Emma informó a los representantes reunidos que el Consejo ha establecido un bloqueo alrededor del espacio telerita. Un murmullo recorrió la asamblea. Los teleritas fueron uno de los miembros fundadores del Consejo Galáctico, una especie conocida por su ciencia médica avanzada y su naturaleza generalmente pacífica. Hace 6 meses, tras años de crecientes restricciones en su investigación, anunciaron su intención de abandonar el Consejo y buscar la membresía en la Alianza. Kelva, el representante vidiano, extendió sus brazos como alas en un gesto de preocupación. No pueden impedir legalmente que una especie soberana se retire. No. Emma estuvo de acuerdo, pero lo hacen de todos modos. Las naves de guerra del Consejo impiden que cualquier nave telerita abandone su sistema natal. La situación no tenía precedentes desde la formación de la Alianza. 7 especies menores habían abandonado el Consejo para unirse a ellos, pero los teleritas eran diferentes. Fueron uno de los miembros originales del Consejo y su partida sería un duro golpe para el prestigio del Consejo. Este es un desafío directo, dijo la representante Nomari. Su voz se tradujo de los tonos musicales de su lengua materna. Quieren decir. Para demostrar que nadie puede dejar su control sin consecuencias, Emma asintió con gravedad. Hemos recibido una señal de socorro del gobierno de Telerite. Nos piden ayuda después de la reunión de la asamblea. Emma se reunió con su equipo de crisis en una sala segura debajo de la computadora del gobierno. Lex. El almirante de flota Paul Donovan presentó la evaluación militar. El bloqueo del Consejo consta de 23 naves de guerra. Explicó, señalando pantallas holográficas, que nuestra inteligencia sugiere que están equipadas con tecnología estándar de propulsión completa, no con las nuevas armas de largo alcance que algunos mundos del Consejo han estado desarrollando. Emma estudió la pantalla. ¿Cómo se compararía nuestra flota con ellos? La expresión de Paul era de confianza. La flota de defensa frontal ahora cuenta con 42 naves con capacidad de rebufo. Nuestra tecnología armamentística iguala o supera los estándares del Consejo gracias a la investigación combinada de las especies de la Alianza. En un enfrentamiento directo, tendríamos la ventaja. Pero Emma no buscaba una solución militar.
¿Qué hay de las bajas en ambos bandos? El rostro del almirante se tornó serio. Cualquier enfrentamiento a gran escala resultaría en pérdidas significativas, primer ministro, y podría escalar rápidamente para incluir a otros mundos del Consejo. Steve Adams, el director de inteligencia, añadió, también debemos considerar a la población civil, hay más de 6.000 millones de teleritas. Si esto se convierte en un conflicto prolongado, podrían enfrentar una grave escasez de alimentos y suministros médicos. Emma caminó alrededor de la mesa pensando que la alianza se había fundado sobre principios diferentes a los del Consejo, cooperación en lugar de control, diversidad en lugar de uniformidad. No abandonaría esos principios, almirante. Quiero un plan para los corredores humanitarios. Dijo que, finalmente, nuestra prioridad es evacuar a los civiles teleritas que deseen irse, sin involucrar directamente a las fuerzas del Consejo. El plan que desarrollaron se llamó Operación Juego de Sombras. Utilizaría la velocidad superior y las capacidades de sigilo de las naves de la Alianza para burlar el bloqueo, evacuar a los civiles teleritas y entregar suministros esenciales a los que permanecieron. Emma autorizó una operación más controvertida. Pequeños equipos introducirían tecnología avanzada de deslizamiento a grupos disidentes dentro del espacio del Consejo. La tecnología se entregaría a representantes de especies que mostraran signos de insatisfacción con las reglas del Consejo. No buscamos iniciar una guerra. Emma explicó a sus asesores, pero podemos mostrarle a la gente de todo el espacio del Consejo que existe una alternativa a su control. La crisis con los teleritas marcó un punto de inflexión en la política galáctica. Por primera vez, la Alianza desafiaba directamente la autoridad del Consejo, no solo existía fuera de él. Cuando las naves de la Primera Alianza eludieron el bloqueo utilizando su tecnología superior, los comandantes del Consejo fueron sorprendidos. Las naves aparecieron sin previo aviso, sus motores de rebufo les permitieron eludir los sistemas de detección estándar. Las cámaras de las naves de la Alianza capturaron imágenes de las operaciones de rescate. Familias teleritas abordando naves de evacuación. Tripulaciones de la Alianza distribuyendo suministros a quienes decidieron quedarse. Las naves de guerra del Consejo no pudieron alcanzar a las naves más rápidas de la Alianza. Estas imágenes se propagaron rápidamente por las redes de comunicación de toda la galaxia. Los ciudadanos del Consejo vieron al personal de la Alianza ayudando a los teleritas mientras las naves del Consejo disparaban contra transportes civiles. El contraste no podría haber sido más impactante en Concordia. Emma recibió informes del éxito de la operación. Cientos de miles de teleritas habían sido evacuados sanos y salvos al espacio de la Alianza, donde se estaban preparando nuevos asentamientos para ellos. El Consejo está furioso. Steve Adams informó durante una sesión informativa segura que lo califican de intervención ilegal en sus asuntos internos. A Emma no le preocupaba la propaganda del Consejo. ¿Cómo están respondiendo sus ciudadanos? Steve sonrió levemente. Esa es la parte interesante. Estamos viendo protestas en... Al menos 6 mundos del Consejo se preguntan por qué el Consejo necesitó bloquear a los telleritas en primer lugar. Esto era exactamente lo que Emma esperaba. La Alianza no solo se fortalecía, sino que estaba cambiando la forma en que la gente de toda la galaxia pensaba sobre el gobierno y la libertad. En las semanas siguientes, representantes de otras 7 especies del Consejo contactaron a la Alianza en secreto. Aún no buscaban ser miembros, pero querían saber más sobre la estructura y los principios de la Alianza. Muchos de ellos habían recibido la tecnología Slipstream de contrabando, lo que les permitía comunicarse fuera de la supervisión del Consejo. En un balcón con vistas a la plaza central de Concordia, Emma se encontró con un visitante inesperado, Jack Morrison, ahora de casi 90 años, pero aún perspicaz tras su retiro del servicio gubernamental. Jack se había convertido en un respetado historiador que documentaba el viaje de la humanidad desde el exilio hasta el liderazgo. Cuando me presenté ante el Consejo hace tantos años, Jack dijo, mirando la ciudad donde los humanos caminaban junto a una docena de especies alienígenas, nunca imaginé que terminaríamos aquí. Emma asintió. Querían castigarnos, pero nos obligaron a crear algo mejor de lo que habían construido. A lo lejos, un monumento se alzaba en el centro de la plaza. Un sencillo obelisco con las palabras del decreto de exilio inscritas junto a la Carta de la Alianza servía como recordatorio de lo lejos que habían llegado. El Consejo convoca una sesión de emergencia. Sion, dijo Emma al anciano. Por primera vez en su historia, han invitado a representantes de la Alianza a dirigirse a su asamblea. Jack sonrió. Nos exiliaron porque temían en que podría convertirse la humanidad. Ahora deben enfrentarse exactamente a lo que su miedo creó. Un nuevo poder construido sobre los mismos principios que rechazaron por toda la galaxia.
El equilibrio estaba cambiando. El imperio que la humanidad había construido desde el exilio no era solo una colección de mundos y naves, sino una nueva forma de pensar que se extendía sistema a sistema, incluso en el corazón del propio espacio del Consejo. Habían pasado 50 años desde que el Consejo Galáctico exilió a la humanidad de sus territorios. Lo que comenzó como un castigo había llevado a la mayor transformación de la sociedad galáctica en miles de años. La alianza ahora incluía 32 especies y más de la mitad de los antiguos miembros del Consejo se habían unido a ellos o declarado neutralidad. La primera ministra Laura Grant encabezó la delegación humana a la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Mientras su nave se acercaba a la enorme estación del Consejo, sintió una extraña mezcla de emociones. El último humano en estar en estas cámaras había sido Jack Morrison, trayendo noticias de el exilio que cambió el camino de la humanidad para siempre. Parece más pequeño de lo que esperaba, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Carl Rollers, mientras observaba la estación a través de las ventanas. Laura asintió. El Consejo siempre se ha basado en las apariencias. Construyeron sus cámaras para intimidar a los visitantes. Hoy les demostramos que estamos más allá de la intimidación. La delegación de la Alianza incluía representantes de 12 especies miembro, humanos, vidianos, nomari, teleritas y otros que habían encontrado una causa común en la franja. Al atracarse en la estación, Laura les recordó su propósito. No estamos aquí como suplicantes que buscan la readmisión en su orden, dijo. Venimos como iguales, proponiendo un nuevo comienzo para todas las especies. Las cámaras del Consejo eran muy similares a las descritas por Jack Morrison, una vasta sala circular con lágrimas en los ojos, donde los representantes del Consejo se sentaban mirando a los oradores. La sala estaba diseñada para que quienes se dirigían al Consejo se sintieran pequeños e impotentes. Sin embargo, la delegación de la Alianza no estaba sola en la plataforma de los oradores. Se organizaron en círculo mirando hacia los miembros del Consejo. Demostración viviente de su enfoque diferente de gobernanza. El alto consejero Braur, miembro del Consejo original de la especie, abrió la sesión. Representantes de la Alianza han sido invitados a dirigirse a esta sesión de emergencia. El Consejo reconoce que se trata de un paso sin precedentes, pero los acontecimientos recientes han hecho necesario el diálogo. Laura dio un paso al frente, aunque humana, habló. Para los miembros de la Alianza durante 50 años, las especies que exiliaron y las que ignoraron han construido algo nuevo más allá de sus fronteras. Comenzó, no vinimos a pedir la readmisión en su orden, vinimos a proponer una transformación. Murmullos recorrieron las cámaras del Consejo. Muchos miembros esperaban que los humanos buscaran revertir su exilio. En cambio, proponían un cambio al sistema electrónico que los había expulsado. Laura activó una pantalla holográfica que mostraba la estructura de la Alianza, no una jerarquía con especies poderosas en la cima, sino una red donde todos los miembros contribuían según sus capacidades y recibían apoyo según sus necesidades. Los rígidos controles que han definido la regla del Consejo durante milenios están fallando. Laura continuó. Las especies se están yendo porque ven que hay otra forma de existir en esta galaxia, una basada en la cooperación en lugar del dominio, en la diversidad en lugar de la conformidad. Señaló al representante telerita a su lado, cuando bloquearon el espacio telerita para evitar su retirada legítima. Mostraste a la galaxia la verdadera naturaleza del gobierno del Consejo cuando las naves de la Alianza evacuaron a los civiles mientras sus naves de guerra disparaban contra los transportes. Presentaste nuestro argumento. La Cámara del Consejo se sumió en un silencio incómodo. La verdad de sus palabras era difícil de negar. Proponemos una nueva confederación galáctica, dijo Laura, donde tanto los miembros del Consejo como de la Alianza puedan conservar su identidad mientras trabajan juntos en asuntos que nos afectan a todos. Donde la tecnología se comparta en lugar de controlarse. Donde ninguna especie pueda obligar a otra a permanecer contra su voluntad. Las negociaciones posteriores duraron semanas. Algunos miembros del Consejo rechazaron la propuesta rotundamente, reacios a renunciar al poder que habían ostentado durante miles de años. Otros vieron la oportunidad de un nuevo comienzo. Al final, el sistema del Consejo no desapareció, pero transformó las rígidas jerarquías y dio paso a una confederación más flexible. Se relajaron los controles sobre el intercambio de tecnología. El derecho de las especies a elegir sus propias afiliaciones fue reconocido formalmente en la Tierra. Considerado ahora un mundo histórico más que el centro de la civilización humana, el Museo del Exilio abrió sus puertas. El museo fue construido en Ginebra, cerca del lugar donde Jack Morrison había dado la noticia del exilio 50 años antes. Dentro de la sala principal,
los visitantes podían ver el decreto original de exilio exhibido junto a la nueva gala. Las exhibiciones interactivas de la Carta de la Confederación mostraban cómo la humanidad se había expandido de un solo mundo a un imperio que abarcaba cientos de sistemas estelares. Jack Morrison, de 107 años, recorrió el museo con su bisnieta Maya Morrison, de 22. Mia había sido nombrada recientemente teniente del Cuerpo de Inspección de la Confederación, una nueva organización dedicada a la exploración pacífica. Este fue el documento que lo cambió todo, dijo Jack señalando el decreto de exilio. Su mano temblaba ligeramente por la edad, pero su mente se mantenía lúcida. Querían disminuirnos, en cambio, nos obligaron a convertirnos en algo más grande de lo que podríamos haber sido. Maya estudió el antiguo documento. Había crecido en una galaxia donde los humanos trabajaban junto a docenas de especies alienígenas. La idea de que alguna vez hubo un tiempo en que la humanidad estuvo sola era difícil de imaginar. ¿Alguna vez imaginaste que resultaría así? Ella le preguntó a su bisabuelo. Jack sonrió. Al principio no. Cuando me presenté ante el consejo y escuché esas palabras, pensé que era el fin del lugar de la humanidad en las estrellas. No podía ver que era solo el comienzo. Recorrieron el museo, pasando por exhibiciones que mostraban las primeras colonias, el primer contacto con los vidianos, el desarrollo de la tecnología de deslizamiento y la fundación de la Alianza. Visitantes de muchas especies se desplazaban a su alrededor. Sus diferentes formas e idiomas, un testimonio viviente de lo que la humanidad había ayudado a crear. La exhibición final era una enorme exhibición holográfica que mostraba la expansión humana desde la Tierra a los cientos de mundos que ahora forman parte de la Confederación. Debajo, una placa sencilla decía: exiliados de su lugar en la galaxia, la humanidad construyó no solo un imperio de mundos, sino de ideas. Al salir del museo, Maya y Jack se detuvieron bajo la luz del sol sobre ellos. Naves moviéndose por el cielo. Algunas humanas, algunas alienígenas, todas parte de la nueva confederación. ¿Qué sucede después? Maya preguntó, ahora que hemos cambiado la galaxia. Jack miró las naves. Seguimos explorando, seguimos aprendiendo. Recordamos que a veces, las mayores oportunidades surgen de los desafíos más difíciles. Recurrió a su bisnieta, viendo en ella el futuro de la humanidad. El consejo pensó que el exilio sería nuestro fin, pero fue nuestro comienzo. Nos lanzaron a lo desconocido y encontramos no solo nuevos mundos, sino una nueva forma de existir en esta galaxia, a través de las estrellas. Los humanos ahora servían como diplomáticos, científicos, exploradores y puentes entre especies. La adaptabilidad y la ambición que una vez alarmaron al Consejo se habían convertido en la base de un nuevo orden galáctico. El imperio que la humanidad construyó no fue solo de territorio o tecnología, sino un imperio de pensamiento transformado. Un testimonio viviente de la idea de que la exclusión puede conducir a la innovación y que, a veces, ser expulsado es el primer paso para encontrar un mejor camino a seguir. A medida que nuevas naves surgían de la Tierra con la próxima generación de exploradores, las palabras en esa placa del museo parecían más ciertas que nunca. La humanidad, de hecho, había construido un imperio no mediante la conquista, sino uniendo a los ignorados y subestimados para crear algo magnífico.